Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anote, tu vas a hacer sopna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayuu. Nama narayu kana suru nomai leader kana. Hotta matashi na Wayuu spui kana horu ta yatawa kas puranai hanan waya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai anai hanan waya. Antishi hiya bushwa. Atención, en la EPS indígena Anas Wayuu queremos informarles que desde el 16 de julio de 2026 tendremos un nuevo horario de atención al usuario. Atenderemos de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Los viernes de 7:30 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. Este cambio responde a la implementación de la jornada máxima legal de trabajo en Colombia y no afecta la continuidad de nuestros servicios. Consulte nuestros canales oficiales y programe su visita. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Namun hat nasmahan kan te EPSI kat Anas Wayuu. Por wakuha muy so 16 kari kashika y julio. Huya kaichi awana ha su kwat pata atawa ka purero ya kan pushwaro. Luno urnaim huevo las 7 watamar naim las 11 kare vemos ka. Ota las 2 arica, senaim las 5 arica. Bien no las 7:30 watamar ota las 11 kare vemos ka. Otarica las 2 senaim las 4:30. Como ya kan pushwaro. Sa Juana han horus que hamun aren tituari la ura yo Juana gata estaba kwa pule royakan por arte han te ha han repusho al casa han rahat kamar ya wata ha to karika rut kapa sulu mentra akene rahman me kai hare hamun kuat pa man sono ki hamun te PSI ka Anas Wayuu ya kan to wayakan acha hai rashi wa kuat pa purana anah na chiwaya na tu na anah rika na sa ana. El tema de la semana. Horo, te puedes hacer so semana catu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información clara y útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema muy frecuente y que si no se previene o trata a tiempo puede generar complicaciones, las infecciones urinarias. Estas infecciones pueden afectar la calidad de vida, causar dolor, malestar y en algunos casos complicaciones si no se atiende adecuadamente. Por eso, hoy queremos conocer cómo prevenirlas y reconocerlas a tiempo. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Ekna, médico ginecólogo y obstetra, líder en salud materna de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Guatamar me puxo, anaya tsor sa ha pa putch que son ahora que putch, otam sitio to costonte PSI ka Anas Wayuu ya maiko. Anaya tsor ya kan wari muy ni wari muy ap kan putch que oru asha no chikwane ayuri wanere hanait nashira asina hiyo kan kamai hoshi na ya kan put wanere ka kamai kachon na ya ipono shinaya he haga kamai na imahan por na ya otente ha to ani wa mach doctor que Francisco Ekna, pan médico ginecólogo. Ya está na mana hiyo kan puono na ya ta meio no panaya kamai hayas te hantau ya tentau ota haim hain suria mayen hain tuma te harisau hotu kaskana que te infección una kasna sushira se wayo. Doctor, para comenzar, ¿qué son las infecciones urinarias y por qué son más frecuentes en las mujeres? Para hat kasakira hamashi makaka hoy mai na hiyo kan por otra ayuri tendrá nashira asikat kaskana heka por wate hain te hau. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, comenzamos por decir que las infecciones urinarias son infecciones causadas por bacterias que van a afectar el sistema urinario, especialmente a nivel de la vejiga. En las mujeres suelen ser más frecuentes debido a la anatomía, ya que la uretra es mucho más corta y facilita el ingreso de las bacterias.
Estas infecciones pueden causar molestias importantes como ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño y dolor en la parte baja del abdomen. Ano doctor que hipaje, skahamun skutu shiruka on hier, motsos peheste shiras que conchis por ayuri, senahi casas pushwa, kahamun akwat na hiyo kanero, natan kwat panata na kwat panata te na corro con arero na nuri na corro no guayotor. Musese nata te yatawa kanama nata te spuite, panere na nanka na utko na hiyo kanero. Musese honchis por ya ruta senahi on kasan no rineisa ta na hiyo no rure na to no rohia, no pangsa ho nache no rure na to na atere na chupa na chureng na atere na yarrut inter o tus ayuri kahamun peheste na shira así que suena inte kororoko te hanai hesne kasapa apos hachet ne hishiten pehewe sna ashita ota aisu una apna na here ipna apna na dro kororoko ais hachet somen wani piskahamun esto wanure que chaya anante por no shira para kamkaka ari hi homen mustu hay hata yeken hiyukan ay mahan ni uren ni wanipi. ¿Tu situación laboral cambió? Si ahora tienes un empleo formal o ingresos fijos, puedes realizar el cambio de régimen de subsidiado a contributivo para seguir accediendo a tus servicios de salud sin interrupciones. Desde la EPSI Anas Guayú te orientamos para el proceso de movilidad fácil y claro. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Munka juana hay pues postona ya estaba mauria y ya cana allá está en pacana y quiero tirrein pues juana ya estaba nata aguana ha su cuerpo arate han hias nai este subsidiado manaka nai contributivo pura jesur hanai muy hote EPS que sau hirahana hanai punarihia no no inte choton ta estaba casado ya está en pa allá ten hiwanepi ya juru EPSI Anas Guayú red que pura que no inte muy hamu cuerpo forma pura inte purero hanai hiot los tunte muy hanai que muy EPSI ka Anas Guayú hiya kana to wayakan acha irashu akwat purana anas na chiwaya na tunana hurikan sawana. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas que deben alertarnos y qué factores aumentan el riesgo de presentar una infección urinaria? Bueno, esa kira que no doctor que hararu mai hamus kwat pruwate hangten sa onai ayu enten to wayuri ka to wanuri ka na wani hiet o harar mai hokas purtra wanuri ka snai ayuri ka sren shira son hiet harar hokas pur. Los síntomas más frecuentes que generalmente puede presentar una mujer con infección urinaria está desde ardor o dolor al orinar, aumento en la frecuencia urinaria, sensación de urgencia para ir a orinar, dolor en la parte inferior del abdomen y en algunos casos orina turbia o con mal olor. Entre los factores de riesgo podemos mencionar la baja ingesta de agua, retener la orina por mucho tiempo, una higiene inadecuada y también el uso de ropa muy ajustada o húmeda por largos periodos. Reconocer estos signos a tiempo es importante para evitar complicaciones. Anore no doctor que shipa trasakira aina kanamoi skahamoi purtehan tau hararin kasan witrawanurika ota ese tana muito hier hachet sna ashita ota hiya kohosto shirika ota ke husna shiri ke husna rup na hiya kana ya ota matenta maktamnayet kanamoi ai sunap na nare ota hiya hokoroshi sari musika saktan ka yarhuna panantari es kami sa iwat tsarika tna jana shiras ke musase hai mai uren hanai naya norohin metod ke win chike na shito o tamsi anai het norohin no ohopa tenayet ke par no checho ante na she nanai o tanot yarrut ente na chike na atin chukwa wana hana mate ente kurut ke uren het kami hoshi hiya spurs kami tamnayet ke motsos hishira así que pejes por tamatia gamar choy ese shiro wayu me interhanai reterwanureka ya watenta musura muy hani wane wa rukuhiye yugar man ka hunter hanai makat ketara hirhera mata no ha tapa ko muy mayen hiuto. Los riñones cumplen una función vital, eliminan las toxinas del cuerpo, regulan la presión arterial y ayudan a mantener el equilibrio del organismo. La enfermedad renal crónica puede avanzar sin presentar síntomas. Controlar la presión arterial, el azúcar en la sangre, mantener una alimentación saludable y asistir a los controles médicos ayudan a prevenir y detectarla a tiempo. Cuida tus riñones, cuida tu salud. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud.
tu guachonka wat tahari casa haiha cara puro guarero shiare ayut que te casi yarut saca he carhuecoin o tanop te catsut sin guay o tascari en guayspura pan santi guacuepo guanepi tu anurica sana guachon terra manca guanepi el guanepi guahulat no catsini ate santana mar manca guayao te sa tu su cara catsaca guasha o tamusia guane anaya te huecoin no lo tuin te cuerpo huecoinca o te regerre en hue por junto na mar por no holi en mayen hueton hay mahirap te chonka hay mahirare chon hay mahirashi hiaka no que muy TPS ka anas guayu hiaka no toyakan acha hirashi wa purana anas na chiwaya na tuna na hurikan sawana. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones pueden seguir las personas para prevenir las infecciones urinarias en su vida diaria? Chiro at karasakira. Hamay hato punay kitok kay maka purwa hay mahayna na hiyeyo ka na irosuri not tuin. Kasa intana hamay intana kweb sa nai mahaya. Una put shiro tuin namoy may hanito may hat ka namoy mauria. La prevención se basa en hábitos muy sencillos, pero muy importantes. Es fundamental que la mujer tome suficiente agua durante el día. No aguanta las ganas de ir a orinar y mantener una adecuada higiene íntima. También recomendamos usar ropa interior de algodón, evitar prendas muy ajustadas y mantener una correcta higiene después de ir al baño. Ante la presencia de síntomas, lo más importante es consultar a tiempo y evitar la automedicación, ya que un tratamiento adecuado previene complicaciones y recaídas. Anore no doctor que si pajetera que hamon to hiya otan hat kara humai hiya kan put humai sa para hana heiha kamai asin han hi won wanepi mare un to won husin o to hiya no shi hiya ana komai han shi ter mata no hai ma komai yara ha poi komai hi rashi te cha hara han shi ten wane wer ku hiya wana yu se shi rase wayu mai ka hai ma komai hari ha komai te shi ga no shi ta te maru yara ota hana hiya chike oho urei hani chike tashita kanai hatutuma hoso hieno to una hana ni chele ya hoka pur wanure te achon ra kanai hana hiya yuka otamsi musnga kia hoch hiya kana no haten te hoch makan kokcha ri kana ka algodon mushi anai no ni chen te hanai otamsi urei hani chike to oho ko na oho pone wa ruku hai mahari anen hiya men ke hirri hanai wane wa ruku to manaka hamun hashi ter pehewa aire harap nai o tahawaire hashir o una mate ni no hata pahay por hirherne te hana mate te auto wanurika man ka hamos o tayeri cero ro hater to wanurika na wane o ruku. Agradecemos al doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra, líder experto en salud materna de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Ana se awa te holu sa wane wa ruku hapa ita pochka mo hiya kan hiya yu kan haim hapa na nei doctor ke Francisco Egna na ya se sa hon ke hante ha kara uske hama etash ma hiya yu etash ma squat pe hiya yu etash ma pu no etash ma ho yu nya ya inte ha kara sa ana ya se sa nei ke mo hiya kan wa wara yu pe he ori kan wa pu he ori kan chan uchitu otan para ma kan ap kan hota pochka mai ke hama o ante hata pochka watap na nai mi por te ha inte ha hai ma hirai hana hirere maka te hanai y hori yo tirara hima heret kamata hekes chik pranai hanai hiya nori dei mayen tu otro wanore infección mona que na shiras sotro hiya que no te vaya que na chaira shwa ku purana.